Continuamos en Café y Té y bueno, ¿alguna vez les ha pasado o se han preguntado qué ocurriría en caso de que yo llegue al mostrador para tomar mi vuelo y me digan no puede usted volar, hay overbooking? Y yo tengo mi vuelo pagado y contratado desde hace ya meses, semanas o días. Pues existe el overbooking y de eso vamos a hablar hoy con nuestro abogado Óscar Rabanal, que él nos cuenta un poquito los pasos a seguir, pero en principio es un fastidio, ¿eh? Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, María José. Bienvenido a Café y Té. Pues hoy me he decidido hablar sobre el tema del overbooking porque recientemente y a raíz de un viaje que tuve que realizar hasta América, a la vuelta me encontré en el mostrador de facturación que se me dice que no voy a poder volar porque hay overbooking. Vamos, que casi lo sufres. Casi Digo lo sufro. casi porque al final porque todo resultó. Después se solucionó el problema y pudimos volar. Bueno, cuéntame, porque yo no entendía, y ahora lo he entendido mejor cuando me lo has explicado así antes de empezar, ¿por qué existe el overbooking y por qué es legal? El overbooking, lo primero que hay que dejar sentado es que es una práctica legal. Está regulada en un reglamento de la Unión Europea y es tanto para los pasajeros que salen de un aeropuerto que se encuentra en un territorio de la Unión Europea como para los pasajeros que vienen a un aeropuerto que está en un territorio de la Unión Europea. Es una práctica comercial legal. Es la sobreventa, es decir, la posibilidad que tienen las compañías de transporte aéreos de vender más billetes de las plazas de las que dispone el avión. Y eso lo hacen para salvaguardarse sus espaldas, ¿no? Sí, al parecer las compañías no les interese que el avión vuele con alguno de los asientos vacíos y entonces, como han comprobado empíricamente que a lo largo de todos los vuelos siempre hay personas que no se presentan al embarque o que cancelan sus vuelos anteriormente, venden un poquito más de las plazas de las que dispone el avión. Es decir, que si son 300 plazas, venden 304. 304. Normalmente siempre hay 4, 5, 6 personas que no se presentan en la puerta de embarque. El problema es cuando comparecen todos. Claro, cuando da la casualidad que ese día todos los pasajeros que han comprado el vuelo y aparte los 4 o 5 que también lo han comprado de más, sin saberlo, claro, se presentan en el vuelo. ¿Quién tiene más derecho? ¿El que lo ha comprado primero, el que lo ha comprado más tarde o ahí el derecho no es de nadie? Pues hay dos tipos de overbooking, el overbooking voluntario y el overbooking contra la voluntad del titular del billete, del pasajero. Pues el voluntario. El voluntario es que cuando hay overbooking, lo primero que hace la compañía es buscar voluntarios. Esto parece gracioso, pero bueno, es así. ¿A quién no le importa no volar, no? A quién no le importa no volar a cambio de una serie de compensaciones, lógicamente. De esas hablaremos ahora. Es decir, a lo mejor hay alguien que le da igual volar en un vuelo, valga la redundancia, dentro de 6 horas, si a cambio de eso le dan como compensación el volar en business en vez de volar en clase turista. Ah, eso está muy bien. Yo a lo mejor si no tengo prisa por volver a mi ciudad de origen o en llegar a la ciudad en la que voy a pasar unos días, lo hago y me dan una compensación mucho mejor. Incluso, es decir, ese pasajero pacta o negocia con la compañía una serie de ventajas. Vale, entre ellas puede ser zona business, también puede ser a lo mejor algún precio. Algún tipo de compensación, algún tipo de bono viaje, si vuela regularmente con esa compañía. El problema, si se llega a ese acuerdo con la compañía, no va a poder reclamar otro de los derechos que le asisten al que va a sufrir contra su voluntad el overbooking. Ah, ¿sí? ¿Cómo sería esto entonces? Es decir, imaginemos que no hay voluntarios. No hay voluntarios. Para el overbooking, entonces la compañía decide, pues muchas veces por razones de estricta llegada, los últimos que hayan llegado a facturar o a la puerta de embarque, que esas personas no van a volar. Claro, no los últimos que hayan comprado el billete, porque eso no lo pueden averiguar ellos, ¿no? Sino los últimos que hayan llegado a la puerta de embarque. Por ejemplo, la puerta de embarque, sí. Es fundamental que para tener cualquier tipo de derecho de compensación o de indemnización en el tema del overbooking es necesario tener el billete con la confirmación de la reserva y después llegar dentro de los plazos que establece la compañía a lo que es la puerta de embarque. O sea, si llegamos tarde a la puerta de embarque fuera de los horarios, no tendríamos ningún derecho a reclamar. Bueno, claro, por eso yo a veces veo que la gente se pone rápidamente a formar cola
y quieren estar de los primeros. Pues claro, no es mala idea, porque si a última hora hay overbooking, tú eres de los primeros, pues los últimos tendrán que quedarse en tierra, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando hay un overbooking o denegación de embarque, que también se llama contra la voluntad del titular, es decir, que no nos dejan pasar, no nos dejan montarnos, como si dijéramos vulgarmente, en el avión, nos tienen que informar de nuestros derechos, ¿no? Que tenemos unos derechos de asistencia y de indemnización y compensación por haber sufrido ese overbooking. ¿Qué te iba a pasar a ti, Óscar? ¿Qué pasaba en El tu caso? problema muchas veces es cuando tú no puedes coger por overbooking ese avión, que a su vez vas a tener un enlace con otro vuelo. Entonces, de momento vas a perder el otro vuelo, con lo cual ya se genera el problema de que tu destino final vas a llegar a una hora mucho más tarde o un día después de lo esperado, con todos los problemas laborales o familiares que eso puede conllevar. ¿Y a ti casi te ocurre? A mí casi me ocurre, pero al final se solucionó. ¿Porque hubo algún voluntario? Me imagino porque nosotros volamos. A nosotros no se nos ofreció esa posibilidad de ¿quieren ustedes renunciar a la reserva de su billete? Y la verdad es que luego volamos, no hubo ningún problema. ¿Qué derechos asisten a la persona que...? Pues en principio hay un derecho claro de compensación. O sea, por haber sufrido ya el overbooking hay un derecho a obtener una compensación económica. En concreto, se fija la compensación económica en función del número de kilómetros del vuelo, y entonces estaríamos hablando que hasta 1.500 kilómetros sería 200 euros, de 1.500 a 3.500, 4.400 euros, perdón, y de 4.500 en adelante serían 600 euros. Ya no habría más. Tendríamos derecho a esa compensación. De todas formas... Aparte de un vuelo compensatorio, ahora ¿no? vendría la segunda parte. Eso sería una compensación que tenemos. Económica. Después tenemos el derecho, por un lado, tenemos derecho al reembolso del coste íntegro del billete en el plazo de 7 días, por ejemplo, de la parte o parte de viaje que no hayamos efectuado. Supongamos en este caso que yo regresaba de Cartagena de Indias en concreto, primero tenía que ir a Bogotá y luego de Bogotá a Madrid, vamos a suponer que yo ya no puedo volar de Bogotá a Madrid. Porque no hay el enlace. Entonces me tendría que devolver la parte o parte del trayecto que no he realizado. O incluso te tienen que devolver todo el coste íntegro del billete, incluso de las partes que ya he realizado, cuando el plan inicial de viaje ya no tiene sentido. Imaginemos a alguien que viaja desde España a Colombia porque va a contraer matrimonio su hijo o va a contraer matrimonio de un amigo. A una Efectivamente, boda. si llega tarde ya no tiene sentido el desplazarse hasta allí y probablemente le tengan que devolver el coste íntegro de todo el billete, es decir, de la parte de viaje efectuada como de la parte de viaje no efectuada. Pero bueno, aparte de la compensación económica, también tienen que facilitarte un vuelo, ¿no? Claro, no, esto es una facultad de elección, es decir, puedes elegir entre el coste íntegro del billete, esto que estamos hablando, o bien que te faciliten un vuelo al lugar donde tú te dirigías en unas condiciones de transporte comparables. Y lo más rápido posible, o bien cuando el pasajero lo desee, es decir, a lo mejor ya no me interesa volar lo más rápido posible, pero me interesa volar al día siguiente. Claro, tiene que pagarme también el hotel donde me quede, también, ¿no? Claro, sí. Todos los gastos que conllevan. Y siempre el trastorno. siempre hay que dejar claro que es más la compensación que hemos señalado del famosa en función del número de kilómetros de 200, 400 o 600 euros. Aparte, hay una trilogía de derechos, uno es la compensación, otro es el derecho al reembolso o el derecho a un transporte alternativo y el último es el derecho a la atención. Es decir, tenemos derecho a que se nos ofrezca gratuitamente pues, comida, refrescos. Incluso el reglamento de la Unión Europea habla de que se nos puede proporcionar 2 llamadas de teléfono móvil, mail, incluso el alojamiento en un hotel si es necesario claro, pernoctar. si es necesario. Y luego también lo que es importante que son los transfers, es decir, los transfers del hotel al aeropuerto o del aeropuerto al hotel para que no nos suponga ningún tipo de coste adicional. Bueno, Óscar, es que esto, claro, esta práctica la hemos oído mucho, de hecho todo el mundo cuando está muy saturado, hay muchas personas en un sitio, siempre se dice la palabra overbooking, pero es una palabra que empezó a escucharse con respecto al tema de los aviones. ¿Solo ocurre en los aviones o también en otras Normalmente, compañías? que yo conozca, solo en los aviones, es decir, si un ciudadano compra un billete para acudir a una función teatral, no se va a encontrar nunca con overbooking. No, y por ejemplo en el tren no suele En el ocurrir. tren no existe el overbooking. No existe, solo en los aviones. Las compañías aéreas se guardan muy bien las espaldas, Sí, ¿no? y además, insisto, es una práctica comercial legal, sí. Está recogido dentro de los... Está dentro de un reglamento de la Unión Europea y también para los vuelos que salen de la Unión Europea o vuelos que llegan a la Unión Europea, un derecho mínimo de los pasajeros, y también está regulado en el Convenio de Montreal para aquellos vuelos que no tienen su origen o destino en la Unión Europea.
Sí, porque a ti casi te ocurre en América. Es sí, decir, pero como el vuelo, ahí sería discutible, porque en un primer momento el destino final, desde luego, era Madrid, con lo cual el destino final estaba en un aeropuerto de la Unión Europea, con lo cual hubiera regido el reglamento de la Unión Europea. Claro, pero tu primer vuelo era dentro de América. Dentro de América, sí, pero se tiene en cuenta el destino final del vuelo. El destino final. Es decir, que si yo estoy dentro de América y voy a viajar de Cartagena de Indias a Bogotá y Bogotá a Madrid. No, y me quedo en Bogotá, no podría ser, ¿no? No podría ser, no. Ahí regiría el Convenio de Montreal, pero no el reglamento de la Unión Europea, que es del que hemos estado hablando. Y en este caso el Convenio de Montreal no recoge... El Convenio de Montreal regula derechos parecidos, pero no con tan detenimiento como el reglamento de la Unión Europea, y no contempla indemnizaciones tan fuertes. Ni el overbooking tampoco lo contempla. Sí, el overbooking se contempla en todo. Creo que el overbooking, en el único sitio donde no se contempla son en los vuelos. Por ejemplo, creo, estoy hablando un poquito de memoria, en los vuelos en el interior de los Estados Unidos no se contempla ningún tipo de derecho de indemnización o compensación por el overbooking. Bueno, pues qué alivio solucionar ese tema a tiempo, ¿no? Porque ya te veías llegando a casa mucho más tarde, Sí, ¿no? lo que también quiero hablar, es importante que si de verdad nos pasa el overbooking, normalmente las compañías nos van a informar de los derechos, incluso nos van a dar un impreso con todo eso para que podamos reclamar. Normalmente la reclamación es a través de los servicios de atención al cliente, en páginas web, pero es muy importante siempre que quede constancia del incidente, y muchas veces habrá que rellenar el correspondiente impreso, hoja de reclamación, en los mostradores de facturación de la compañía correspondiente. Y en el caso de que no se nos atienda a estas peticiones, nosotros podemos dirigir una reclamación o queja a la Agencia Española de Seguridad Aérea, que se llama AESA, que es la que va a recabar información de la compañía aérea y del propio que ha puesto la queja, para que le informemos de todo lo que ha pasado, y en base a eso va a elaborar un informe. Si el informe es positivo a la persona que reclama, en este caso al consumidor, siempre será una prueba muy valiosa, junto con el billete y documentos acreditativos del viaje y del overbooking, para reclamar judicialmente nuestros derechos que nos asisten. Claro, porque de eso te informan justo cuando estás en el aeropuerto a punto de embarcar, ¿no? Claro, normalmente cuando te informan de esto, la verdad es que tienes un desconocimiento bastante profundo del tema. Lo has oído hablar alguna vez en los medios de comunicación, pero no sabes qué derechos te asisten. Y evidentemente esta es una situación que muchas veces no es posible contactar con tu abogado, porque te encuentras a lo mejor fuera de España, y no es fácil en ese momento solucionar el problema o velar por los derechos que te asisten, ¿no? Bueno, esperemos que nunca nos encontremos en Esperemos esta que no. situación. Pero me ha parecido un tema muy importante tratar ahora, que además nos encontramos próximos al Puente de la Inmaculada, donde va a haber una gran cantidad de desplazamientos, también cada vez más habituales en medio de transporte aéreo, y se va probablemente a provocar ese problema en muchos casos. Seguramente, que es una práctica que se da más de lo que pensamos, pero claro, no es muy conocida. No. Es raro que alguien que conozca le haya pasado, pero no es de extrañar tampoco. No, y esperemos que esta aplicación le haya servido para aclarar las posibles dudas sobre este tema. Pues Óscar, gracias por acompañarnos como siempre. Vamos a recordar la dirección donde se encuentra el despacho de Óscar. Sí, mi dirección está en calle Vasco Núñez de Balboa, número 3, tercero D, de aquí de Estepona, al lado de la plaza del diario ABC, antigua plaza de la estación de Portillo. Pues muchas gracias, Óscar, por acompañarnos, y yo creo que ya no nos vemos hasta después de Navidades, ¿eh? Ya hemos empezado el mes de diciembre y casi te digo feliz Navidad. Pues sí, y habrá que cuidarse un poco de las comidas y cenas de empresa y de las fiestas. Sí, habrá que poner un poquito de freno, ¿no? Porque serán muchas. Gracias por acompañarnos, y todo lo mejor para ti, para este nuevo año también, y este mes de diciembre. Para ti y para tu programa. Gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa muy corta y volvemos con otros temas.